conocido y auditado directamente por el Fondo Monetario Internacional. Tenemos el caso de la provincia de Buenos Aires. Intervención que seguramente va a quedar en memoria de muchos. Hay mucha gente que ha tenido la posibilidad de verlo en directo, ¿no? Porque es una sesión. Está aquí el diputado nacional Pablo López acompañándonos. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, se replicó mucho, ¿no? Tu intervención, los medios nacionales le dieron mucha trascendencia también, lo cual estuvo bueno que tengas esa difusión y que se te pueda escuchar y escuchar ese mensaje, ¿no? Que querías hacer llegar como el único diputado, además que ya sabíamos de antemano que votaba en contra de este proyecto. Claro, el único diputado salteño y voy a ser el único legislador nacional de Salta que vote en contra, Sí, porque los 3 senadores van a votar a favor. Bueno, ha sido una sesión, como decía mi compañero de bancada Néstor Pitrola, cuya intervención también ha tenido, digamos, una repercusión importante, porque además logramos que él esté en la Comisión de Presupuesto y tuvimos un dictamen para poder defender. Esta sesión va a estar inscripta en las páginas negras de la historia argentina, porque se ha consumado una nueva entrega de la nación, un nuevo hipotecamiento, una deuda que van a pagar el conjunto de los trabajadores del pueblo con un brutal ajuste que ya está en curso. ¿No es cierto? Cuando Macri dice, si no se aprueba esto, viene el ajuste y la hiperinflación, en realidad el ajuste ya está en marcha. Claro. Los tarifazos, los despidos, Sí. no solamente en el sector público, sino también hay despido en el sector privado, la devaluación, la inflación que está desarrollándose. Ya está en curso y es, como dije en la sesión, esa es la garantía que el gobierno está dando, tanto el gobierno nacional como el gobierno de Urtubey acá en Salta, que sigue la misma lógica de ajuste, para conseguir, digamos, este crédito que le van a dar al gobierno para pagarle a los fondos buitres y las provincias para conseguir sus propias deudas. Es decir, Salta va a emitir ahora un bono de 300 millones de dólares, y que la garantía es el ajuste que ya se está llevando adelante. El gobierno ha dicho otra gran mentira, que es que detrás de este acuerdo vienen los créditos a bajas tasas de interés. Bueno, fíjate que la provincia de Buenos Aires, gobernada por el PRO, decía, al igual que el gobierno nacional, antes de que se apruebe este acuerdo, se endeudó por 1.250 millones de dólares a una tasa del 9,33%. Las tasas internacionales no están superando el 3%, con lo cual es una deuda completamente usuraria la que ha tomado una gobernadora que, si fuera verdad que después del acuerdo con los buitres vienen los créditos a bajas tasas, decía, bueno, espero que se apruebe esto y consigo un crédito más barato. No, lo que ha dicho ella es, tengo que salir a buscar esto ahora porque no sé si en algún momento nos van a dar algún otro crédito. ¿Qué implica esto para la sociedad, ¿no? Porque yo veía una sociedad todavía muy inactiva, mucha gente que no ha tomado conciencia de esto o que piensa que no va a rozar en el corto plazo su vida, ¿no? Se hablaba, digamos, en quienes analizaban esta información, que esto afectaba directamente, no solamente a nosotros, sino a generaciones futuras, porque estamos hablando de una deuda que se va a terminar de pagar a muy largo plazo y con el compromiso de toda la sociedad, sobre todo de los sectores más humildes, ¿no? Que son siempre los que están más afectados. Bueno, ese es el tema. Esto se va a descargar sobre el conjunto de los trabajadores, los sectores más empobrecidos de la población, y como vos decías, comprometiendo incluso a generaciones futuras, porque no es solo el problema del pago con los fondos buitres. Nuestro dictamen planteaba la investigación a través de una comisión con participación de trabajadores, organismos de derechos humanos, del conjunto de la deuda, porque ese es el problema global, digamos, no es solo el pago con los fondos buitres, porque después de esto, después de este acuerdo, Argentina va a pasar a deber 250.000 millones de dólares. En el 2001 debíamos 210.000 millones de dólares. De ahí hasta que terminó el gobierno de los Kirchner se pagaron 190.000 millones de dólares. Uno debería decir, bueno, nos quedan 20.000. Claro, no nos queda nada. No, ahora debemos 250.000 millones de dólares. Es decir, la deuda externa es un mecanismo de dominación de los monopolios internacionales, del capital financiero, para que siempre estemos debiendo en un círculo vicioso, digamos, que no termina más. Por eso nosotros planteamos la idea de que se investigue, se determine su ilegitimidad, su carácter usurario,
y convocar a la población a ratificar una posición de que no hay que pagarla, de que haya un plan económico de los trabajadores, que recuperemos el ahorro argentino para que haya un proceso de industrialización, de obras públicas que resuelva los problemas. No se va a resolver con esto, porque además la ley establece que va a venir el Fondo Monetario a auditar los presupuestos incluso de las provincias, para decir, señor, usted tiene que, como ya pasó, tiene que despedir tantos trabajadores, hay que subir las tarifas, hay que ajustar esto, bajar los salarios, que es en parte lo que ya está ocurriendo. En Salta tenemos por ahora los despidos en los municipios, que es muy grave, hay muchísima gente. Bueno, lo he dicho en la sesión, la represión a las trabajadoras de Cerrillos. Bueno, todo este planteamiento también se lo damos, Urtubey convocó a los diputados opositores. Ahora, a las 11 de la mañana tienen una reunión, ¿no? Donde van a estar los 4 diputados que no pertenecen al Partido Justicialista. Claro, entonces yo le voy a llevar una nota con toda esta denuncia y vamos a dejar en claro que acá hay 2 agendas en la provincia de Salta, que ha quedado muy de manifiesto en la sesión que terminó ayer. Está la agenda de los fondos buitres y la agenda de los trabajadores. El Partido Obrero ha colocado la agenda de los trabajadores con nuestros proyectos: salario igual a la canasta familiar, aumento de emergencia para trabajadores y jubilados, prohibición de despidos y suspensiones, eliminación del impuesto a las ganancias sobre los salarios. Y del otro lado está la agenda que Urtubey, como dije ahí, que se dio en la primera parte de mi intervención, ha sido un promotor del acuerdo con los fondos buitres. Está esa agenda que implica un ajuste, que es lo que estamos viviendo. Va a aumentar el colectivo ahora en poco tiempo, es decir, vuelve... Bueno, se ha acabado con la moratoria, tiene un final, digamos, previsto ya. Hay muchas situaciones, ¿no?, que se han levantado planes sociales por ahí que servían a mucha gente, más allá de que había que revisar los mecanismos de entrega, si las compras estaban bien hechas, si habían efectivamente licitaciones. Digo, hay una ayuda social que se está acabando, ¿no? Se ha utilizado, por ejemplo, la precarización laboral como excusa para despedir trabajadores del Estado. Se ha utilizado por ahí los malos manejos, como vos decías, las contrataciones por ahí de alguna asistencia social para directamente eliminarlas. Bueno, lógicamente hay una enorme responsabilidad en todo esto, no solo del gobierno actual, sino de todo el régimen político que ha venido gobernando, incluso en el problema de la deuda. El gobierno anterior, ¿no es cierto?, pagó al Club de París, le pagó a Repsol, pagó los juicios del CIADI, es decir, contribuyó a esta política de endeudamiento. Y hay que señalar también lo siguiente, pues finalmente aparece como que hubo mucho más votos en contra, ¿no es cierto? Pero el voto en contra del Frente para la Victoria... Eran 165 contra 86. Que aparte te quiero decir que nuestros cálculos indicaban que iba a haber por lo menos 92 votos en contra. Pero parece que 6 diputados kirchneristas se dieron vuelta a última hora y votaron a favor. Pero el voto del Frente para la Victoria en contra no es un voto en contra de pagarle a los fondos buitres. Porque el dictamen de ellos, a diferencia del nuestro que decía desconocer este acuerdo, el de ellos decía que hay que pagar, solo que planteaba algunas diferencias, modificaciones respecto al del proyecto oficial. Pero ellos son partidarios de pagar. Y además, ese voto en contra en la Cámara de Diputados, que no tenía ninguna posibilidad de ganar, se va a transformar en un voto a favor en el Senado, donde sí ellos pueden, al tener la mayoría, frenar este acuerdo. Creo que eso es importante porque si la gente puede, digamos, buscar, tienen que ver el discurso de Máximo Kirchner. El discurso de Máximo Kirchner es absolutamente revelador en el sentido de que él señaló la intención de converger con la política del gobierno nacional y dijo que van a colaborar. Eso significa una política de ajuste. El kirchnerismo, cuando llegó al gobierno, rescató el pago de la deuda que estaba en default. Luego, agotados los recursos, se vuelve con el problema de la deuda y Macri viene ahora a hacer lo mismo, rescatar el pago de la deuda, y todo eso implica
digamos, un ajuste contra los trabajadores. Claro, y de una deuda, como vos decías, que no se va a terminar acá, ¿no? Sino que va a implicar más compromisos, de alguna manera nos vuelve a colocar en ese papel siempre secundario y asimétrico que estamos frente a otros países, ¿no? Y esta dependencia que no se termina nunca. No se termina nunca, y fíjate, la Argentina va a recibir un crédito de la banca Morgan, que además era la patronal de Prat Gay. Prat Gay trabajaba en la banca Morgan. La banca Morgan nos va a prestar $11.000 millones para pagarle a los fondos buitres. La Argentina va a emitir un bono que se lo va a dar a la banca Morgan, no por 11.000, por 15.000 millones de dólares. Así que ahí ya hay 4.000 a una tasa de interés del 8%. Esos 15.000 millones en 10 años se transforman en 30.000. Con lo cual agrega todavía mucha más deuda. Entonces cuando se venza ese bono de 15.000, van seguramente a pedir otro préstamo para pagar ese. Es decir, es un círculo que no termina más. Y la consecuencia la pagan los trabajadores, porque acá se ha dado ventajas para las mineras, para los grupos exportadores, se le han levantado retenciones, pero los trabajadores siguen pagando impuestos a las ganancias, los jubilados siguen pagando impuestos a las ganancias. Ahora la asignación familiar ya no la van a cobrar quienes superen el monto de 30.000 pesos, también claro, ese es bueno, otro de por los eso, anuncios. es decir, entonces, el propio impuesto a las ganancias, la medida que tomó el gobierno finalmente no fue para que menos trabajadores paguen. Hoy hay más trabajadores que han pasado a pagar el impuesto a las ganancias. Entonces, aquí esto es lo que la gente tiene que comprender y no dejarse llevar por esta idea de que con esto volvemos al mundo, con esto vienen las obras públicas, porque digamos, no es así, ¿no? Bueno, hay reunión entonces ahora en un ratito nada más, Pablo, con el gobernador, donde vas a plantear todo esto. Lo voy a plantear, y sí,